Muy buenas noches, soy María Luz Monzón y junto a mi colega Benke Chin es un gusto estar con ustedes este jueves desde todas nuestras plataformas en este espacio de información y análisis, Punto de Encuentro. Hola Ben, muy buenas noches. Buenas noches, Marielos. Es un gusto compartir los micrófonos y abordar los temas de la semana. Pero antes, un saludo a toda la audiencia y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y en nuestras plataformas. Así es, Ben. La invitación es para que nos sigan en todas nuestras redes. Nos encuentran como Punto de Encuentro. Y hoy es jueves 19 de enero de 2023. Y en el calendario sagrado maya lunar Cholquij es el día Imor, que significa locura o pez. Es el nahuatl de los ríos y los lagos. Es el dueño de todos los lugares donde hay agua y es un día propicio para pedir lluvia y sanar las enfermedades. Y bueno, como caso Odebrecht se conoce el proceso judicial en el que resultaron involucrados varios políticos guatemaltecos, entre ellos Manuel Valdizón, ex candidato presidencial del partido Líder, y Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones del Partido Patriota. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, dirigida en ese momento por Juan Francisco Sandoval, junto a la CICIG, realizaron las investigaciones que permitieron determinar que empresarios brasileños de la constructora Odebrecht habrían pactado el pago de sobornos a diputados del Congreso de Guatemala para la aprobación de 2 préstamos que permitirían construir la carretera CA2 de Occidente y también el pago de coimas a funcionarios del Partido Patriota durante la ejecución de la obra. Y bueno, a través de acuerdos de colaboración eficaz que se tramitaron junto a la Fiscalía de Brasil, 3 empresarios de Odebrecht revelaron cómo entregaron sobornos a Alejandro Sinibaldi, entonces ministro de Comunicaciones del gobierno del Partido Patriota, y cómo este le presentó a Manuel Valdizón cuando era candidato presidencial. Los testimonios dan cuenta del pago de aportes millonarios para la campaña de Líder, que llevaría a Valdizón a la presidencia. En 2022, la defensa de Alejandro Sinibaldi impugnó los acuerdos de colaboración eficaz y una sala de apelaciones le dio la razón y los declaró ilegales. El Ministerio Público, ya dirigido por Consuelo Porras, no solo no se opuso a esta resolución, sino que en noviembre del año pasado, la FESI, dirigida por el fiscal Rafael Curuchiche, pidió que se excluyeran del expediente los testimonios de los empresarios brasileños que involucran a Sinibaldi y Valdizón. La situación se pone más interesante. Este lunes 16 de enero, el fiscal Curuchiche anunció a través de un video que se solicitaron y giraron órdenes de captura en contra de Tel Maldana, exfiscal general, la exsecretaria general del MP, Mayra Vélez, el exmandatario de CICIG, David Gaitán, y el abogado Juan Pablo Carrasco, representante legal de los empresarios de Odebrecht. El actual jefe de la FESI hizo también referencia a acciones legales contra el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Las reacciones no se hicieron esperar. El abogado David Gaitán rechazó los señalamientos por considerarlos espurios y absurdos y dijo textualmente en un comunicado: se gira una orden de aprehensión en mi contra por estar copiado en correos electrónicos. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió al paso de las acusaciones contra Iván Velázquez, actual ministro de la Defensa de su gabinete, y dijo: si Guatemala insiste en apresar a hombres justos, nosotros no tenemos nada que hacer con Guatemala. Y para profundizar en este tema nos acompaña desde Estados Unidos el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI, Juan Francisco Sandoval. Licenciado Sandoval, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ben y a Marielos por el espacio aquí en Punto de Encuentro. Licenciado Sandoval, muchas gracias por darnos de su tiempo. Empecemos conversando sobre el proceso para la firma de los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Por favor, cuéntenos un poco cómo fue todo este proceso, cómo se llegó a terminar firmando estos acuerdos de colaboración. Bueno, en primer término, la Ley contra la Delincuencia Organizada establece como una herramienta de investigación que personas que han participado en una organización criminal y en un hecho delictivo colaboren y brinden información para la Fiscalía. Así fue como Odebrecht tuvo acercamientos con el propósito de brindar información
no solo testimonial, sino la información contable, la información de sus equipos de cómputo en las que constaban las operaciones ilícitas que habían desarrollado para favorecer a políticos guatemaltecos. Y en ese marco existió el acercamiento, está en disposición de la ley, tanto la ley que mencioné, el Código Procesal Penal, y el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia respectivo establece cuál es el procedimiento para realizar no solo los convenios, sino para desarrollar diligencias por videoconferencia, que fue lo que ocurrió en el caso. ¿Qué información aportaban estas declaraciones de los directivos brasileños a la investigación? ¿Y daban sustento al caso? ¿Qué era lo que se tenía en esas declaraciones? Bueno, relevante es lo siguiente. Del tema Odebrecht, de la operación Lavallato, tuvimos conocimiento a nivel internacional a raíz del comunicado público que alrededor del año 2015 o 2016 emitieron las autoridades del gobierno de Estados Unidos, donde daban cierta información relacionada con sobornos que habían sido otorgados en 12 países, entre ellos Guatemala. A raíz de esto, se solicitó asistencia judicial a Brasil y ante el acercamiento de los personeros de la constructora brasileña, empezaron a aportar información específica sobre la manera en que se dieron los sobornos. Las sociedades involucradas, tanto de la constructora brasileña, que tenía un departamento específico para el pago de sobornos a políticos en todos los países en los que operaban, como la dinámica que fue utilizada en Guatemala. ¿Cuáles fueron las sociedades donde fueron creadas las sociedades de los políticos guatemaltecos receptores de los sobornos? Las cuentas a las cuales depositaron los recursos, las operaciones financieras que realizaron para el traslado de los mismos y cómo el dinero había sido finalmente depositado en una cuenta ubicada en un banco, Main Bank, en Antigua y Barbuda, un paraíso fiscal, que fue la manera en que se pidió que circularan los recursos ilícitos para los políticos guatemaltecos. Fundamentalmente era información contable, información de correos electrónicos, información financiera y los testimonios. Licenciado Sandoval, en ese tema de la información que aportaban las declaraciones, cuéntenos un poco, usted no hizo solo un tipo de convenio de colaboración eficaz. ¿Es normal el tema de que se hagan correos electrónicos entre las fiscalías, entre los abogados? Cuéntenos un poco cómo es el modus operandi para llegar a un convenio de colaboración. Bueno, normalmente son reuniones periódicas. De hecho, ahí hay unos correos electrónicos que proyectó el jefe de la FESI, donde nuevamente vulneran la ley, porque ocurre que esas son comunicaciones entre el abogado de la constructora y los representantes de la constructora, donde está informando cómo va avanzando el proceso de colaboración. Significa lo anterior que se está exponiendo ante la opinión pública conversaciones reservadas a la relación cliente-abogado, que forman parte del secreto profesional. Es decir, esas no eran comunicaciones, había copias, se indica ahí, al comisionado Iván Velázquez, a David Gaitán, pero eran conversaciones cliente-abogado. De la misma manera, y supongo yo que una de las formas en que se comunicaban es porque finalmente quienes iban a dar la declaración se encontraban en Brasil. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y por qué no los llevaron a Guatemala? No podían salir de Brasil. ¿Por qué motivo? Porque ellos estaban cumpliendo condena en Brasil, porque ellos ya estaban siendo procesados por esos hechos en Brasil. En el derecho penal opera un principio que se llama non bis in idem y que sería válido para cualquier aspecto de la vida real y que creo que es muy comprensible para toda la población. Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho.
Significa lo anterior, que ellos no podían ser juzgados en Guatemala por hechos por los cuales ya habían sido condenados en Brasil. ¿Qué era lo más valioso para la fiscalía? Obtener la información, porque para eso son los convenios de colaboración eficaz. Usted pacta la obtención de información a cambio de que las personas obtengan beneficios, pero son beneficios de índole procesal. Eh, Licenciado Sandoval, en el tema quiero detenerme en el tema de los correos una vez más, porque fue lo que dio a conocer el señor Curruchiche en un video. En esos correos y lo que se lee de esos correos, ¿hay algo que pueda estar reñido a la ley o hay algo que pueda ser sustento del caso que presenta ahora la FESI? Bueno, lo que riñe contra la ley, o riñe con la ley, perdón, es la publicación de los correos. Usted ve el contenido de los mismos, se habla, mire, hicieron una sugerencia de cambios. Obviamente, y vámonos al plano de lo normal. Usted va a suscribir un contrato para que empezar a trabajar en el programa Punto de Encuentro. Obviamente, la manera en que se va a contratar, salvo que sea un documento de simple adhesión, va a estar sujeto a cambios. Usted, en ese caso, está dando sugerencias sobre la manera de desarrollar el trabajo, sobre el salario, etcétera. En los convenios de colaboración son una serie de sesiones y entiendo yo de que el abogado con el cliente le estaba diciendo, la comisión sugirió colocar lo siguiente, es decir, ¿qué tiene de anormal esto? A menos que, en el caso del señor Rafael Curruchiche, ya tenga un proyecto y que obviamente a la primera le salgan los convenios, que yo lo felicitaría. Nunca haría él un convenio de colaboración eficaz porque una de las intenciones de la actual fiscalía es denostar completamente la figura, que ninguna persona que participe en hechos delictivos trate de colaborar con la justicia. Fíjese, ese es un mensaje que lleva de trasfondo la situación de este convenio de colaboración y otros convenios de colaboración, porque no se busca que se sepa la verdad, lo que se busca es limitar las investigaciones, un mensaje, testigos no declaren, fiscales no investiguen. Licenciado Sandoval, ¿cómo analizar en esa misma línea de razonamiento que usted nos está dando en este momento la postura del MP en tres momentos? Primero, no se opuso o no presentó, digamos, un recurso cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió declarar ilegal estos convenios a petición de la defensa de Alejandro Sinibaldi. Eso sería lo primero. Luego, atribuye las órdenes de captura que fueron anunciadas por Rafael Curruchiche en contra de Tel Maldana, de Mayra Vélez, de David Gaitán, de Juan Pablo Carrasco y anuncia algunas acciones legales contra Iván Velázquez. Pero también hubo otro momento, que es que piden que quiten las declaraciones que afectan directamente los casos de Valdizón y de Sinibaldi. Y lo que llama la atención es que ellos hace poquito que fueron beneficiados con medidas sustitutivas. Entonces, básicamente la pregunta es, en estas tres posturas del MP, ¿qué análisis es el suyo? ¿Qué análisis hace de las órdenes y de estas posturas del MP? Es todo un plan para beneficiar no solo a los dos personajes. Estos dos personajes representan todo un sistema que ha sido corrompido. Veamos que desde el año 2021, meses después de mi salida, el propio presidente de la República anunció, y creo que lo voy a citar textualmente, lo que dijo en un programa, no sé si puedo decir el medio de comunicación, lo dijo en la cadena CNN en español ante un presentador mexicano. Y espérense lo que viene en Odebrecht. En el 2021, el presidente de un caso que para ese entonces estaba en reserva. Días después fue emitida orden de captura en mi contra por ese caso. ¿Quiénes son los principales beneficiados con la impunidad o con que se desbarate esta investigación? Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. ¿Quiénes son los principales beneficiarios de esos actos de corrupción? Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi. ¿Quiénes son los políticos que impusieron a la actual Corte Suprema de Justicia, que ya tiene 8 años, va para 9 años ejerciendo funciones? Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón.
cuáles son las medidas o los beneficios procesales que la Fiscalía no ha impugnado, es decir, los arrestos domiciliarios injustificados conferidos a Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón. ¿Quiénes fueron los principales beneficiarios de sobornos o de ofrecimientos de la élite económica del país? Los dos personajes. Entonces aquí lo que tenemos pues un ministerio público al servicio de los políticos o de los principales beneficiarios de actos de corrupción. Licenciado, tras el anuncio del MP, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su respaldo al señor Iván Velázquez, y esto ha generado ya una crisis diplomática entre Guatemala y Colombia. ¿Qué implicaciones ve usted a nivel internacional de lo que dijo el fiscal del MP? Bueno, yo no soy un experto en política internacional, pero creo que quienes de alguna manera seguimos la realidad diaria del país, podemos ver lo siguiente. Primero, la legitimación del presidente colombiano es que se está atacando oficialmente por parte de una institución de un gobierno de otro país a un funcionario en activo. Pero otra situación que es importante dejar ver es que han existido anuncios previos de la situación que vive el sistema de justicia del país. Los antecedentes a nivel internacional es el conflicto con las Naciones Unidas y que generó finalmente la salida de la Comisión de Guatemala. Pero por otra parte, tanto el Parlamento Europeo como o el sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han promovido acciones en contra del gobierno de Guatemala por la manera en que han venido actuando. Y sencillamente ante una situación inusual donde el gobierno de Guatemala está violando el artículo 39 de la Convención de Viena, que se relaciona con el artículo 10 del mandato de la CICIG. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿en qué consisten esas disposiciones? Que el comisionado de la CICIG tiene inmunidad aún después de haber dejado de ejercer el cargo por acciones realizadas cuando fungió como comisionado. Se está vulnerando un convenio internacional. En ese marco es que el presidente colombiano, y como corresponde a los asuntos diplomáticos, citó para consulta a quien ejerce las funciones de embajador en Guatemala. Ahora bien, vieron la respuesta del presidente o del gobernante de Guatemala. Por una parte, y es parte de las contradicciones, así es como funciona el gobierno nacional, el gobierno de Guatemala, las contradicciones. Por una parte, hace un llamado para que baje las tensiones el gobierno colombiano, pero por otra parte utiliza, pero en una forma despectiva, el término de guerrillero con respecto a la conducta de Gustavo Petro, con lo que puede implicar ese término tanto en Guatemala como en Colombia, como lo que puede implicar en el aspecto personal para el gobernante colombiano. Es decir, el presidente de Guatemala no abona a la pacificación, no abona a la concordia y a la conciliación. Por el contrario, enciende más la brasa. Licenciado Sandoval, hablemos un poco de estos señalamientos que le hacen a usted específicamente, en este caso, bueno, también a la licenciada Telma Aldana. Ustedes lograron un resarcimiento para Guatemala de alrededor de 17 millones, el resarcimiento por el proceso de los sobornos que se dio a diputados y políticos. Ahora, hay un tema que es el siguiente. Dicen que el monto total de la obra fue de casi 400 millones, es decir, 399.4 millones, y que entonces el resarcimiento es muy poco y que ustedes lo que habrían hecho es seguramente beneficiar por alguna razón a estas personas implicadas porque le tocó muy poco de resarcimiento a Guatemala. Me gustaría, aunque usted ya lo ha hecho en sus propias redes sociales y en otras entrevistas, que nos explique bien el tema del resarcimiento y de qué estamos hablando respecto del resarcimiento, de qué parte del caso es. Bueno, partamos aquí la situación en dos ámbitos. En primer lugar, el término administrativo, cómo contrató el Estado de Guatemala a la constructora,
se comprometió la constructora a la construcción de una obra. Guatemala adquirió 2 préstamos que suman alrededor de $400 millones que aprobaron los diputados al Congreso de la República a cambio de sobornos, algo que no detuvo la investigación Consuelo Porras. Y parte del contrato que suscribió el Estado de Guatemala es que iba a pagarle a la constructora conforme fuera avanzando la obra estimaciones, es decir, contra el avance de la obra, el Estado de Guatemala iba a ir pagando. De acuerdo al avance de la obra, el Estado de Guatemala, según lo que consta en documentos, le pagó menos a la constructora de lo que había construido. Pero ese es un tema de índole administrativa. Es un tema que correspondía solventar al Ministerio de Comunicaciones y a la Procuraduría General de la Nación. Por otro lado, tenemos al Ministerio Público que se encarga de investigar delitos. ¿Qué fue lo que descubrió el Ministerio Público? Que a cambio de adjudicar aquella obra, se dieron sobornos por alrededor de $18 millones. Eso es lo que nos correspondía investigar y como parte del convenio de colaboración, la reparación por el delito que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada se fijó en el monto de los sobornos, que son $18 millones. Esto es en el ámbito penal. Si allá en el ámbito administrativo el Estado de Guatemala contrató mal, la Procuraduría General de la Nación no declaró lesivo ese contrato, o la Contraloría General de Cuentas no determinó que la construcción de la obra fue fraudulenta y luego le trasladó la información al Ministerio Público o no le trasladó la información, ese es otro cuento. La cuestión es que en un afán de legitimación han utilizado este caso para confundir a la población, porque quieren mezclar toda la desidia de las instituciones del Estado en los convenios de colaboración que suscribió el Ministerio Público, que tenían como único fin descubrir una trama de sobornos. Entonces aquí lo que están haciendo es mezclando todo, y con el propósito de que ese mensaje vaya calando en la población, han utilizado algunos medios de comunicación, los afines al gobierno, han hecho una inversión de recursos con el propósito de que ese mensaje vaya llegando y confundiendo a la población. Pero debe de separarse la investigación de índole penal con una mala contratación que hizo el Estado de Guatemala, que si era delictiva, habría que investigar. Licenciado Sandoval, una pregunta, bueno, son dos en una. Hacer énfasis en lo que usted decía, ¿qué se dejó por fuera? Usted mencionaba los sobornos, quiénes recibieron esos sobornos, ¿qué se quedó pendiente luego de que el MP se priorizara otras cosas? Y también, ¿cuál es su opinión sobre que también están criminalizando el trabajo de los abogados, de los equipos de defensa, con el tema del abogado Carrasco, que él representaba a los directivos de Odebrecht? ¿Qué implica esto? Entonces, que también se esté tras de los equipos de defensa legal, si no puede responder. Bueno, este es un paso más en toda esa estrategia de criminalización a todos los actores anticorrupción, que no era solo el Ministerio Público, la CICIG, sino que había policías, investigadores, mandatarios, abogados. Si analizamos este caso en específico, ¿por qué motivo se pidió la orden de captura de Mayra Vélez? Porque me nombró a mí y a la fiscal Xiomara Sosa para irnos a Brasil a la comisión oficial en la que se desarrolló la videoconferencia. Como secretaria general del Ministerio Público, esa era su función. ¿Por qué se pidió la orden de captura de David Gaitán? Porque era el mandatario de la CICIG que estaba a cargo del caso y porque dice que le copiaron un correo. ¿Por qué se pidió la orden de captura de Telma Aldana? Porque ella autorizó la comisión oficial para que yo me desplazara hacia Brasil a firmar los convenios de colaboración. ¿Por qué se pidió la captura de Juan Pablo Carrasco? Porque resulta que en esos correos que ilícitamente proyectó Rafael Curuchiche, él hace sugerencias o hace alguna afirmación con respecto a sugerencias para consignar en los convenios de colaboración. En ese sentido, lo que se está haciendo es, como ya ocurrió en la situación que está viviendo Leili Santizo, se criminaliza también la función del abogado. ¿Por qué motivo estuvo detenida Leili Santizo? Porque ella presentó una solicitud en ejercicio de la defensa de su clienta, que era la abogada Xiomara Sosa.
¿Por qué motivo tiene una nueva orden de captura Leili Santizo? Porque se comunicó conmigo, que yo era su cliente. Le está diciendo al Ministerio Público, pero es que ese caso estaba en reserva y usted no se podía comunicar con nadie más. Pero ¿cómo iba a tener reserva para mí un caso en el que yo tenía orden de captura? El caso estaba en reserva para el público, pero no para mí. Entonces, esa es parte de esa estrategia. ¿Cuál es entonces también el mensaje para los abogados defensores? Así como allá hubo un mensaje para los colaboradores y los testigos, no brinden información. Así como allá hubo un mensaje para los fiscales, no investiguen. Este mensaje es para los abogados defensores, no defiendan a actores anticorrupción. Nos quieren dejar sin defensas. Ese es otro de los mensajes implícito en estas campañas que ha desatado el Ministerio Público. Licenciado Sandoval, una pregunta final. ¿Cómo queda el caso construcción y corrupción? Que es otra parte mucho más grande de todo el caso Odebrecht después de todo lo que estamos viendo. Bueno, lo que está ocurriendo aquí es que se están debilitando las investigaciones. Pues, ¿por qué? Porque se está dejando fuera medios probatorios, no solo los testimonios, la información financiera, contable, societaria, de cuentas bancarias que proveyeron los colaboradores eficaces. ¿Significa eso? Que se están debilitando los casos y lo podemos percibir en los tribunales de justicia. Yo por ahí tengo un listado de todos los casos en los que dejar hacer, dejar pasar ha sido la actitud de los actuales fiscales de la FES, y en los casos no se impugnan las resoluciones judiciales, y lo que estamos viendo aquí es que se está totalmente dejando sin ninguna sustancia ninguno de los casos, que ellos no defienden, que ellos dinamitan, y aún más ante el eventual resultado adverso, ¿a quién van a responsabilizar? A quienes realizamos las investigaciones. Entonces lamento mucho que aquí es todas las de perder para quienes investigamos, pero fundamentalmente quien pierde es el pueblo de Guatemala, porque si en algún momento Guatemala se constituyó como un faro de justicia, o por lo menos de esperanza de justicia a nivel latinoamericano, hoy lo que vemos es de que todo ese esfuerzo se ha quebrantado y se ha debilitado. Licenciado Juan Francisco Sandoval, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este punto de encuentro. Que tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Es momento de conocer otra historia de una mujer guatemalteca que es ejemplo de lucha, compromiso y transformación. Claro que sí, Marielos. Conozcamos a esta mujer poderosa en la música urbana, específicamente el rap. Ella es Rebecca Lane, cantante, poeta, activista, estudiosa de las ciencias sociales, que combina sus líricas con la denuncia social. ¿Quién es Rebecca Lane? Rebecca Lane es como mi personaje a partir del cual empecé a hacer música rap hace 10 años ya, y básicamente digamos mucho de lo que trato a través de mi música y de mi activismo es hablar acerca de los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas. Hago críticas también contra el colonialismo, el extractivismo, las cosas, el racismo estructural que nos afecta hoy como país, pero mucho del trabajo, digamos, enfocado como desde Rebecca Lane, tiene mucho que ver con alzar la voz y crear proyectos también para visibilizar las voces de las mujeres desde el hip hop, o aportando herramientas para que a través del hip hop otras mujeres y niñas también se puedan expresar acerca de lo que significa ser mujer en nuestro territorio. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado y cómo la superó? Yo creo que una de las cosas más difíciles no tiene que ver específicamente con ser mujer, sino regionalmente con venir de Centroamérica y de Guatemala. Es que aquí no hay industria musical como tal, y lo poco que hay de industria musical se favorece muchísimo a la música comercial sin contenido político. Entonces, tratar de hacer una carrera musical desde un país como Guatemala es una cosa como muy complicada.
Y también, digamos, bueno, ser mujer en el mundo es complicado en cualquiera de los ámbitos que te desarrollas, pero definitivamente ser mujer le agrega como más capas a la dificultad de ser artista, porque nos toca toparnos con asuntos como acoso sexual, como que nos toca a veces compartir espacios con chavos que son agresores sexuales, por ejemplo, o que han sido denunciados, y que los festivales o los espacios artísticos no hacen nada por evitar que estos chavos estén ahí. Entonces se nos cierran muchos más espacios a las mujeres, que sobre todo propuestas como la feminista tampoco encuentra como que mucha cabida dentro del ámbito y del espacio musical. ¿Cuál es el mayor aporte que ha hecho a Guatemala? Para empezar, yo no soy como nada nacionalista, ¿verdad? Yo creo que yo no hago arte gracias a Guatemala, sino a pesar de Guatemala. No es que esté particularmente orgullosa de ser de aquí, y porque muchas veces cuando ya como artistas crecemos, salimos, la gente dice, ay, es orgullo guatemalteco. Yo la verdad no soy orgullo guatemalteco, yo hablo en contra de todo lo que significa esa identidad nacional guatemalteca. Pero yo creo que una de las cosas a las que yo he aportado en mi contexto y en mi territorio ha sido precisamente a crear espacios para mujeres dentro del hip hop, para que nos hablemos, para que platiquemos, para que hagamos festivales, para que tengamos, y no he sido solo yo, pues hemos sido varias, en este esfuerzo como de articular que seamos más cada vez las que podamos expresarnos a través del arte. Y yo creo que también uno de mis mayores aportes, si no el mayor por ahora, es mi maternidad, es educar a mi hija conscientemente deconstruyendo la violencia con la que yo he sido educada en distintos ámbitos. No me refiero a lo familiar específicamente, sino al contexto social de un país en posguerra. Estamos demasiado acostumbrados a una crianza violenta. Entonces yo también pues estoy trabajando muy conscientemente en cómo poder tener una educación consciente, amorosa, respetuosa, para ya no heredar esa violencia que traemos tan arraigada desde la guerra a una nueva generación que tenga la posibilidad de ser educada desde el amor, desde el respeto, y que tengan esa posibilidad de transformar este país con esas grandes herramientas que les van a dejar una crianza amorosa y respetuosa. Y continuamos con el segundo tema de nuestro programa, la violencia y la inseguridad en nuestro país, que ha acaparado la atención pública. Mientras el gobierno afirma que se han reducido los índices de violencia, comparando cifras de 2019 y 2022, especialistas en temas de seguridad opinan que la metodología utilizada para llegar a esa cifra es cuestionable. La administración de Alejandro Yamatei excluyó de su análisis 2 años claves en donde se incrementó la criminalidad. ¿Qué hay detrás de la crisis de seguridad en Guatemala? Nuestro colega Ferry Montepeque nos explica esto en la nota. Guatemala experimenta un retroceso marcado en la seguridad pública. El año pasado la tasa de homicidios aumentó en comparación con 2021, a pesar de que el presidente Alejandro Yamatei intentó maquillar esas cifras en su informe del tercer año de gobierno. Pero este no es el único delito que ha aumentado en el país. Una de las causas del aumento en la inseguridad es el debilitamiento de la Policía Nacional Civil, el cual se registró a lo largo de varios gobiernos, pero se aceleró en la administración de Jimmy Morales y ahora con Yamatei en la presidencia la situación empeoró. En el tema de seguridad pública, más bien hablamos no de retroceso, sino de ningún avance. Creo que la falta de democratización de la seguridad ciudadana ha sido un problema que venimos enfrentando y que es parte de un proceso de cooptación del Estado. Si usted recuerda, hace algunos años teníamos una dirección de la Policía Nacional Civil y un Ministerio de Gobernación un tanto más democráticos, un tanto más respetuosos de los derechos humanos y además, y esto es bien importante, integrado por buenos profesionales. Pero no solo el aumento de los asesinatos aqueja a los guatemaltecos. Las extorsiones y la violencia contra las mujeres han registrado un repunte, según datos oficiales recopilados por la organización Diálogos. Sabemos que Guatemala está siendo un nicho fuerte de crecimiento de pandillas al servicio del narcotráfico al servicio de ciertos
actores políticos o poderes económicos en el país, y podríamos hablar de la extorsión, la violencia contra la mujer, los crímenes por prejuicio, los crímenes de odio, y también pues en este contexto la violencia contra niños y niñas y en contexto electoral. No hay certeza sobre la relación del aumento de la violencia con el año electoral. De lo que sí hay evidencia es de que varios políticos se aprovechan de eso para hacer campaña y ofrecer la solución, algo que Salazar describe como populismo penal. El repunte de la violencia común, como le decía, lo que yo veo es una capitalización malsana, algo que se denomina populismo penal. Por ejemplo, cuando ofrecen la pena de muerte, cuando ofrecen mano dura. Para empezar, el Poder Judicial es independiente del organismo ejecutivo. Totalmente independiente del organismo ejecutivo. Aparte, la pena de muerte fue declarada inconstitucional en Guatemala desde que Guatemala es parte del Pacto de San José. Al retroceso en seguridad se suma la percepción de la ciudadanía, que cada vez se siente menos segura y con menos confianza hacia las autoridades. Soy Ferdi Montepeque y estás en Punto de Encuentro. Los índices de criminalidad han aumentado si los comparamos a los años anteriores. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Alejandro Yamatei es dar cifras diferentes y no profundizar en los posibles factores que han favorecido la escalada de violencia. Junto al incremento de las muertes violentas de mujeres, los delitos patrimoniales también van en aumento, y la cercanía de la convocatoria a elecciones generales abre un espacio para posibles puntos de conflictividad. La respuesta del gobierno y del ministro Napoleón Barrientos ha sido cambiar la cúpula de la PNC y anunciar que se designará a 44,000 agentes para la seguridad de los comicios. Para analizar este tema de la crisis de seguridad y la violencia que vivimos en nuestro país, nos acompaña Carlos Mendoza, analista en seguridad de la organización Diálogos, y Carlos Menocal, exministro de Gobernación. Muy buenas noches a ambos y gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Y hay una polémica sobre en qué situación de violencia está Guatemala en la actualidad. El ministro de Gobernación rechazó comparar las cifras actuales con las de los años de la pandemia, mientras que organizaciones especializadas en temas de seguridad hablan de un incremento de delitos, sobre todo de homicidios. Mi primera pregunta sería para ambos, ¿cómo analizan este tema? ¿Quién tiene razón? En realidad hay un dato concreto y contundente que da cuenta de un incremento en números reales sobre el incremento de los delitos contra la vida y los delitos contra el patrimonio. Esto es un hecho. No se puede comparar el año 2022 con el año 2020, básicamente porque en el contexto del inicio de la pandemia hubo una especie de encerrona de la ciudadanía a través de los estados de sitio. Y esto provocó evidentemente una baja en toda la actividad, incluyendo la actividad delictiva. Creo que al final la herencia del gobierno de Yamatei será, uno, es que en su gestión se empezaron a registrar los primeros datos e indicios del incremento y de hechos reales de la violencia en general, sobre todo de la violencia y los delitos contra la vida, que durante más de 10 años mantuvo una tendencia hacia la baja. La otra herencia de este gobierno es, digamos, jugar con los números, cuando en realidad hay datos concretos y estadísticos de una institución y de otra, y la Policía Nacional Civil, que dan cuenta en términos reales de un incremento de la violencia en general. Carlos Mendoza, ¿coincide con el análisis del exministro Menocal? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el gobierno está decidiendo un punto de comparación a conveniencia, ¿verdad? Que no lo haga ver mal. Y entonces utiliza como referencia el año 2019. Eso sería válido y cuando uno lee el plan general de gobierno y cuando uno lee el informe que presentó el presidente el 14 de enero de este año, pues ellos hacen referencia a que la meta de esta administración era disminuir en 8.8 puntos de tasa respecto al 2019. Entonces, en ese sentido podemos aceptar que se comparen con 2019, pero lo que no podemos aceptar es que omitan los años 2020 y 2021
para poderse comparar contra ellos también, porque ahí es donde vemos que es el segundo año consecutivo de aumento, tanto en tasa como en números absolutos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el estándar internacional es comparar los resultados al final de un año con los resultados del año previo, ¿verdad? Para ver la variación interanual. Y ellos lo que están haciendo es tratando de evitar esa comparación, porque en lugar de acercarnos a esa meta, que sería de 12.7 homicidios al final de esta administración de gobierno, nos estamos alejando de ella. Entonces, lo grave es que, como decía el exministro Menocal, veníamos con 12 años de descenso y ahora estamos en la dirección opuesta. Estamos en aumento. Carlos Mendoza, la pregunta, ¿a qué razones específicas podemos atribuir el incremento de la violencia? Algo que sabemos que la población, pues, es una de sus mayores preocupaciones. Esto es un tema muy debatido entre analistas de seguridad, porque es difícil demostrar en qué medida las acciones u omisiones de la política pública, ¿verdad?, explican los cambios, ya sea de reducción o de aumento, en este caso de la violencia. Pero parece haber cierto consenso en espacios donde nosotros intercambiamos opiniones de que ahorita se está viendo los efectos negativos del deterioro institucional causado durante la segunda parte del gobierno de Jimmy Morales con el exministro Degenhardt y durante la actual administración en términos del deterioro de la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Lo que se hizo en 2018 de despedir a la cúpula de la PNC, que venía con una trayectoria, con una carrera, con cierta credibilidad, eso se derrumbó con otros objetivos que ahora entendemos mejor de esa segunda etapa del gobierno de Jimmy Morales. Y el otro tema importante es que hay una percepción y que también empata con la realidad del aumento de la impunidad. Entonces, esto es muy peligroso porque cuando las personas, y no me estoy refiriendo solo a los criminales, sino las personas comunes y corrientes, perciben que no hay un Estado que les provea de justicia, que les ayude a resolver sus problemas, la gente tiende a tomar la justicia, entre comillas, en sus propias manos. Entonces, estos elementos podrían estar detrás de este aumento, y también hay un efecto rebote de este tema de la pandemia, pero nosotros creemos que no es suficiente para explicar todo el aumento que estamos viendo. Carlos Menocal, por favor, si nos puedes dar tu opinión. Yo agregaría a lo que decía Carlos. Suscribo, comparto con él el tema que se está evidenciando el debilitamiento institucional, particularmente ejercido por el señor Jimmy Morales y el exministro Degenhardt. Hay que agregar que conforme avanzaron los años, el número de investigadores criminales promovidos por los gobiernos no se tuvo un incremento sustantivo. Hoy por hoy estamos hablando de casi 4.500, 5.000 investigadores entre la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía y la DIC y el Ministerio Público para atender más de 250.000 casos de denuncias penales que ocurren en el Ministerio Público. Es imposible cubrir ese número de investigaciones. Y a ello hay que agregar también que no hay una apuesta por una investigación estratégica que se plantea desde una dinámica del gobierno pública, particular de Yamatei. No existe una agenda de seguridad ciudadana que haya demostrado, evidenciado y se haya explicado en los últimos 3 años. Y lo que tiene que ver con el debilitamiento institucional es que en su momento la excomisionada Adelita de Torres de Arte presentó al presidente Jimmy Morales todo lo avanzado en un documento que tenía la hoja de ruta de la reforma policial. ¿Qué hizo Jimmy Morales? La engavetó. ¿Qué hizo Degenhardt? La engavetó. ¿Qué hizo Yamatei? La engavetó. Y hoy por hoy, a pesar de que existe la partida presupuestaria de reforma policial, tiene 0 de asignación de recursos. ¿Qué implica esto? Que no hay una depuración constante, no hay un proceso de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, no hay un proceso de capacitación fuerte, sistemático,
y tampoco hay un proceso de fortalecimiento de la investigación criminal. El otro componente es el que tiene que ver con la asignación de recursos. El Congreso de la República, en lugar de asignarle más recursos a investigación criminal de la policía y del Ministerio Público, le asignó más recursos a consejos de desarrollo, por ejemplo, y a obra e infraestructura que tiene que ver con alianzas con los alcaldes. En ese sentido, tanto el gobierno, desde su propuesta de presupuesto, como el Congreso, ejecutando y avalando y haciendo la ley de presupuesto, dejaron por un lado el concepto de investigación criminal. ¿Mantiene un presupuesto? Sí, pero comparado con las necesidades es imposible, es un presupuesto que no alcanza. Y en la parte en donde también coincido con Carlos es que si algo ha dejado la pandemia es cientos de miles de despidos de empleos formales, y esto ha provocado el sector informal en crecimiento. Y hay más del 70% de la población económicamente activa que está en ese sector. ¿Qué significa esto? Significa que en cada barrio, en cada comunidad, en cada municipio hay emprendimientos y pequeños emprendimientos que van desde una venta de tortillas, venta de verduras, las papitas, los pollos, las comidas, y todo esto es sujeto a extorsión. Y entonces lo que provoca es que la extorsión siga creciendo, siga siendo un número que comparado con las denuncias es mucho más alto que lo que se está experimentando en las comunidades. Y al final la extorsión y el debilitamiento de esa economía pequeña de emprendimiento y del sector informal está provocando migración. Licenciado Menocal, en ese sentido y con su razonamiento, el ministro de Gobernación decidió cambiar la cúpula de la PNC. A estas causas a las que usted atribuye el incremento de la violencia, ¿pasa por ahí, por cambiar la cúpula de la PNC, resolver la problemática? Eso depende. Yo creo que en buena medida yo he logrado observar ciertos trazos de trabajo que tiene el actual ministro de Gobernación. Me parece que hay cierto lineamiento para el trabajo del combate a la corrupción, a la extorsión, y un trabajo coordinado entre fiscales y policías. Yo creo que eso es importante, es reconocer el trabajo que se hace desde la DIPANDA, por ejemplo, para desmantelar estructuras y pandillas. Sin embargo, yo creo que más que nombrar, no solo es nombrar, sino imponer una agenda de trabajo, orientar una agenda de trabajo que tiene que ver con el nuevo nombramiento del director de policía, que es un comisario experimentado, pero también tiene que tener una correlación de esfuerzos institucionales que pasa incluso hasta por el Consejo Nacional de Seguridad. No hay un Consejo Nacional de Seguridad que le apueste a través de las comunidades de inteligencia, la propuesta de los escenarios y luego cómo desmantelar estructuras criminales. No solo basta con incrementar policías y operativos de vigilancia y patrullaje, porque al final eso mitiga la violencia, sino que hay que fortalecer la investigación, que eso desmantela estructuras criminales y judicializa a estos actores criminales. Una pregunta para el licenciado Mendoza. Hablemos del tema de muertes violentas de mujeres. Estos hechos se siguen dando, se siguen viendo patrones y los victimarios muchas veces siguen actuando con la certeza de que nadie los va a castigar. Hemos visto que en diálogos ustedes han hecho un esfuerzo por registrar y recolectar también este tipo de información. ¿En qué situación estamos en el tema de las muertes violentas de mujeres y de femicidios? ¿Y qué limitaciones son las que existen para poder recabar esta data? Sí, nosotros recientemente publicamos el informe de violencia homicida en general al 31 de diciembre y estamos preparando los nuevos informes ya especializados en tema de violencia contra la mujer. Pero específicamente sobre violencia homicida contra las mujeres, podemos afirmar que durante el año 2022 la tasa de violencia homicida contra mujeres se situó casi en 5 mujeres muertas por agresión externa por cada 100,000 mujeres. Esto representa básicamente un aumento del 4% respecto al año previo. Y es consistente con la magnitud del aumento en la tasa de hombres también. Solo que en la tasa de hombres estamos hablando de una tasa de 30 hombres muertos por agresión de cada 100,000 hombres.
el tema de violencia contra la mujer, lo difícil es que las estadísticas del MP dependen de la denuncia, ¿verdad? Y no siempre las víctimas tienen el acceso a la denuncia o quieren denunciar por distintas razones. Una de ellas muy importante, que es la revictimización, ¿verdad? O como se ha visto en algunos estudios cualitativos, ven que no llega a nada la investigación del MP, o el mismo MP les dice que no va a tomar la denuncia porque están seguros que cuando ellos actúen, ellas van a retirar la denuncia por otros motivos, ¿verdad? Porque generalmente el agresor puede ser alguien cercano a ella, como familiar. Pero efectivamente la tasa de homicidios de mujeres aumentó, y la que parece que queda más o menos estable es la tasa de feminicidios. Pero esta es un poco más difícil de identificar porque, como ustedes saben, depende de que se pueda comprobar en el sistema judicial o que se tenga la hipótesis consistente de que se agredió a esa mujer, pues por el hecho de ser mujer y porque hubo relaciones asimétricas de poder, ¿verdad?, que facilitaron ese crimen. Pasemos ahora a otro tema que es de amplia preocupación, sobre todo ahora que viene el proceso electoral, exministro Menocal. ¿Qué influencia le da usted al narcotráfico y a estas redes de crimen organizado en el repunte de la inseguridad y violencia en nuestro país? Hace 12 años el narcotráfico aportó recursos para financiar campañas electorales. Hoy estamos hablando de políticos que tienen una actividad vinculada al narcotráfico y que ejercen el poder en los espacios locales, incluso en los espacios parlamentarios, y ahí la respuesta es una extradición. Estamos hablando de capos que se están empoderando de territorios y que en ciertos momentos van a imponer a sus candidatos y que en ciertos momentos pueden imponer los resultados. Estamos hablando de una amenaza latente, fuerte, el crimen organizado, el narcotráfico, que puede incidir muy, muy fuerte y sustantivamente en los procesos electorales, sobre todo en los resultados. La conflictividad electoral en buena medida ocurre después de conocer los resultados electorales. Antes hay amenazas, en rara ocasión ocurren incidentes como ocurrió en Pinula, el candidato de Santa Catarina asesinó a 3 de sus contendientes, pero regularmente ocurre después de conocer los resultados. Y a los narcos, si no les agarra el resultado, pueden provocar zozobra, inseguridad, ingobernabilidad, incluso hasta a la toma en los pueblos y la quema de las urnas y los resultados. Esta es una pregunta para ambos. ¿Qué estrategia puede tener el gobierno en este momento para revertir? Bueno, primero que acepte los números, pero para revertir estos índices de criminalidad, ¿cuáles serían estas sugerencias, recomendaciones? Con el licenciado Mendoza y luego con el exministro Menocal. Yo creo que respecto a las cifras, no tenemos realmente un debate con el gobierno, ¿verdad? Porque la fuente principal es la Policía Nacional Civil, de los números, los registros que ellos tienen, y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y ahí, en las cifras, todos estamos de acuerdo. El problema es qué comparaciones hacemos y a qué conclusiones llegamos. Y si se recuerdan, en mayo del año pasado, el ministro de Gobernación actual incluso intentó bloquear el acceso a datos a periodistas y a investigadores sociales, porque él no entendía por qué usando los mismos números llegábamos a conclusiones diferentes, ¿verdad? Eso tiene que ver con, uno, la capacidad de análisis de distintos puntos de vista de los mismos datos, y dos, con el tema del autoengaño, ¿verdad? Para mí el problema es que ellos mismos se están autoengañando, ¿verdad? Tratando de decir que van bien respecto al 2019, cuando en realidad los últimos 2 años ha habido un deterioro. ¿Qué hacer al respecto? Sí hay mucha falta de transparencia en el tema de qué es lo que ellos hacen o qué han dejado de hacer.
personalmente pienso que mucho del aparato burocrático y de inteligencia del Ministerio de Gobernación pues se ha estado dedicando en los últimos años a otros fines más de carácter político, ¿verdad? De persecución de la oposición, de periodistas, de activistas de derechos humanos, ir contra jueces y fiscales que han sido campeones de la lucha anticorrupción y pues seguramente se han dedicado más bien a espiarlos y a perseguirlos que enfocarse en políticas efectivas de reducción y prevención de la violencia y otros delitos. Entonces, una vez aceptada la realidad de que tenemos un problema, entonces deberían de reorientar esos recursos realmente a los objetivos para los cuales ellos están ahí. Pero en un año electoral, la verdad es que yo no veo perspectivas positivas de que ellos utilicen esos recursos realmente para reducir la violencia, sino que más bien recordemos que surgen ofertas en estas épocas de mano dura, ¿verdad? Que necesitan que haya una percepción e incluso una realidad de inseguridad para poder vender sus ofertas electorales. Entonces, no es solamente, digamos, de reconocer las cifras, sino de reorientar los esfuerzos y que esos esfuerzos no sean contaminados de alguna forma por los intereses políticos y económicos y el crimen organizado, como explicaba Menucal. Carlos Menucal, ministro. Yo honestamente creo que el gobierno debe hacer esfuerzos en varias etapas. La primera es fortalecer la inteligencia civil, porque al final es la que trabaja de manera armoniosa con la Policía Nacional Civil y al mismo tiempo la inteligencia policial. Esto permite hacer escenarios, identificar estructuras criminales de nombres y apellidos, luego iniciar una persecución de investigación criminal para hacer una persecución penal, judicializar a estas estructuras significa separarlas de las calles y eso reduce la tasa de incidencia criminal general. Al final, tiene que hacer un esfuerzo por un trabajo con mejor armonía con los fiscales, yo diría que no con autoridades, sino fiscales entre fiscales y policías, y generar una investigación estratégica. Si Guatemala logró en los últimos 12 años reducir la tasa de homicidios, que significa aclarar homicidios, que es lo más difícil para la investigación criminal, ¿por qué no lo pueden lograr contra los delitos contra el patrimonio? O sea, la fórmula está aplicada, el Estado de Guatemala lo ha logrado, pese a los gobiernos, pese al gobierno de Coloma, pero Molina, se le demostró la baja, la tasa de homicidios, ¿por qué no se puede lograr ahorita? Luego, honestamente, creo que esto es un debate nacional. Independientemente de que los políticos quieran sacar agua para su molino y rajar ocotes con el tema de la seguridad ciudadana, yo sí creo que el concepto, el tema de seguridad ciudadana debe ser un eje transversal para que se discuta en esta campaña electoral. Que no solo se convierta en palabrería, sino que se convierta en propuestas concretas de los políticos y de las personas que van a ejercer cargos públicos. Y finalmente creo que el gobierno tiene que dar evidencia clara, sólida, y tiene que tener anuncios concretos en cuanto a qué va a hacer en materia de seguridad ciudadana en este último año. Hay que reconocer y recordar, estimados, que el narcotráfico se está expandiendo. Guatemala, yo le llamo Guatemala, es un laboratorio. Hay pruebas y hay ejercicios de los narcos que están incursionando en la siembra de la hoja de coca, que están incursionando cada vez más en la instalación de narcolaboratorios para la creación de drogas sintéticas. Se está expandiendo la amapola. Y entonces Guatemala, en el corto y mediano plazo, dejará de ser un país de tránsito para convertirse en un país en donde la materia prima es altamente atractiva y se crea, se diseña y se siembra en Guatemala. ¿Esto qué va a provocar? Que los narcos internacionales empiecen a ocupar más de lo que ya se tiene los espacios territoriales. Y entonces en el mediano y largo plazo vamos a tener la ley del narco y no la ley del Estado. Lo vengo advirtiendo desde hace varios años y cada vez más hay evidencia sólida de la siembra de la hoja de coca, por ejemplo, y cuando esta hoja de coca tenga éxito y se convierta en droga, Guatemala va a dejar de ser un país básicamente visto por rutas, sino va a ser un país altamente atractivo para que confluyan
narcotraficantes internacionales. ¿Qué está pasando con los narcos? Es que pues están haciendo su propia materia prima, cada vez experimentando y considerando el ejercer menos compras hacia el sur, con sus narcos pares hacia el sur. De Guatemala es altamente atractivo. Y definitivamente no hay una evidencia sólida sobre un anuncio del combate a las pandillas y las acciones delictivas que estas cometen. Creo que hay esfuerzos, me parece que es importante reconocer el trabajo que ha hecho la policía en materia de extorsión y desmantelamiento de estructuras de pandilleros, pero pues hay otra evidencia sólida y cada vez más hay cementerios clandestinos en donde los pandilleros ejercen su poder. Es importante que el Estado y el gobierno recupere esos espacios y que la ciudadanía pues evidentemente tenga un entorno de paz y tranquilidad. Y esto no se logra de la noche a la mañana, se logra con más policías, más investigación, con más inteligencia policial, con más inteligencia civil y destinar los recursos que se tienen no para vigilar a opositores políticos, periodistas, analistas y activistas, sino para vigilar estructuras criminales y desmantelarlas. Desmantelarlas significa judicializarlas y llevarlas a través de procesos judiciales a sentencias y a privados de libertad. Licenciado Carlos Menocal, licenciado Carlos Mendoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y sobre todo por brindarnos sus valoraciones y análisis frente a esta crisis de seguridad en Guatemala. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Y gracias a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro. Esta semana conocimos la historia de Rebeca Lane, una mujer poderosa en el hip hop y defensora de las causas y derechos de las mujeres. Nos acompañó Juan Francisco Sandoval para abordar las implicaciones de las nuevas órdenes de captura que el MP pidió en el caso Odebrecht contra exfiscales del MP y personal de la CICIG. También analizamos la crisis de seguridad que enfrenta el país. Un placer estar con ustedes en este nuevo espacio de análisis e información. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Punto de Encuentro. Buenas noches, Ben, y buenas noches a quienes nos acompañaron. Gracias, Marielos, buenas noches y gracias a nuestra audiencia. Hasta otro Punto de Encuentro.